Amén, mis queridos hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 18, verso 18, donde vamos a estar en esta mañana. Hechos capítulo 18, del versículo 18 al 23. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó ahí a Priscila y Aquila, y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y embarcándose se fue a Éfeso. Al llegar a Cesarea subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de pasar ahí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos, mis hermanos, en la serie del libro de Hechos, que volvemos a retomar cada mes, y estamos ya en el capítulo número 18. Hemos visto que el libro de los Hechos es un libro muy importante, muy interesante, porque nos da el fundamento de lo que la iglesia debería hacer y cómo la iglesia debería extenderse. Si recordamos el capítulo 1, versículo 8, donde Jesús le dice a los discípulos: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese versículo es un bosquejo de lo que iba a ser todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos va relatando entonces cómo el poder que llega sobre los discípulos se empieza a extender primero en las predicaciones en Jerusalén, los dos sermones de Pedro que son bien conocidos, las conversiones, los problemas que trae, las oposiciones tanto externas como internas en la iglesia, Ananías y Zafira, el pecado que hay ahí y muchas otras de las cosas que van pasando en los primeros capítulos, y luego cómo lleva entonces a la iglesia a seguir predicando en Judea y a seguir extendiendo el mensaje del Evangelio hasta donde podemos ver luego la muerte de Esteban, ¿cierto? Su predicación, su muerte y la conversión de Saulo en el capítulo 9, donde vemos entonces que la iglesia se empieza a extender y a expandir. Luego tenemos a Pedro predicándole a ciertos los gentiles, Cornelio y todas las personas que llegan a creer, y el Espíritu Santo cae después sobre los gentiles y no entienden los judíos qué es lo que está pasando. Y luego con la conversión de Pablo entonces podemos ver cómo se empieza a extender el mensaje del Evangelio a través de los gentiles hasta llegar a la gran controversia del capítulo 15, donde podemos encontrarnos, ¿cierto?, la discusión de en qué consiste la salvación, que era la gran discusión que había entre los judaizantes y lo que Pedro había hecho y lo que estaba haciendo Pablo, ¿cierto?, y cómo se estaba extendiendo el mensaje del Evangelio. Pero pudimos ver desde el capítulo 13 hacia adelante que comienza lo que se conoce como los famosos viajes misioneros. Viajes misioneros donde el principal va a ser Pablo, pero va a tener distintos compañeros para llevar a cabo el mensaje del Evangelio. Primero tiene a Bernabé, que lo acompaña en el primer viaje misionero, pasando por muchas ciudades, predicando el mensaje, pero luego sabemos que hay una diferencia muy importante con Bernabé sobre Juan Marcos y se separan, ¿cierto? Cada cual sigue su camino, y luego vemos que Pablo sigue su segundo viaje misionero con Silas, y luego acompañado también con el joven Timoteo, que iba a ser después muy importante. Y entonces hemos estado viendo cómo han estado pasando, el apóstol Pablo ha estado viajando por distintas ciudades predicando el mensaje del Evangelio. En el primer viaje misionero y en el segundo viaje misionero hemos visto el recorrido de todas las ciudades donde se ha detenido y cómo ha predicado el mensaje del Evangelio. Y hoy, hermanos, entonces estamos terminando el segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo junto a Silas, pero ahora vimos que desde el capítulo 18, después de predicar en Atenas, en el famoso Areópago y dar ese gran sermón donde predicó el mensaje del Evangelio a los griegos y todo como él fue muy sabio, el apóstol Pablo, dándole al Señor sabiduría para predicar ese mensaje, vimos que después entonces se movió a la ciudad de Corinto, y en la ciudad de Corinto, comenzando el capítulo 18, conoce a Aquila y Priscila, los cuales estaban ahí porque habían expulsado, ¿cierto?, a los judíos, y estaba este matrimonio de Aquila y Priscila, los cuales no solo eran compañeros de la misma labor o el mismo oficio que tenía el apóstol Pablo, que era construir tiendas, sino que se iban también a transformar en colaboradores del Evangelio. Y esto, mis hermanos, como vimos la última vez, fue muy importante para el apóstol Pablo, y ellos iban a convertirse en grandes colaboradores de personas que iban a predicar este mensaje. Entonces, cuando llegamos al
al versículo 18, ¿cierto? Que es el que hemos leído en esta mañana, tenemos, ¿cierto?, a Pablo en Éfeso, ¿ya? Pablo había estado en Éfeso en este momento predicando, enseñando la palabra del Señor, ¿cierto? Estando con ellos en este lugar, con Aquila y Priscila, en Corinto estaban con Aquila y Priscila en este lugar, ¿cierto? Y se encontraban aquí trabajando en este lugar, habían estado predicando, como siempre lo hacía Pablo, habían estado enseñando, pero vamos a ver en este versículo 18, entonces que Pablo se va a mover, ¿ya? Pablo se va a mover de Corinto, y vamos a ver qué es lo que ha pasado entonces en estos versículos. Vamos a enfocarnos primero solo en el versículo 18 para que usted vea, cierto, este versículo que lo leemos nuevamente, donde dice Pablo, después de quedarse muchos días, se está refiriendo, cierto, a Corinto, los muchos días que estuvo ahí, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Aquila, Priscila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía voto, ¿ya? Entonces tenemos aquí a Pablo que se mueve entonces de la ciudad de Corinto. Entonces el verso de 18 nos dice que Pablo estuvo ahí enseñando, en ese lugar, estuvo enseñando muchos días más, ¿ya? Muchos días más. No nos dice cuántos días había el apóstol Pablo enseñado, pero sabemos por el verso 11, que nos había dicho antes en el mismo capítulo, nos había dicho que Pablo había estado en ese lugar 1 año y 6 meses, ¿ya? 1 año y 6 meses. O sea, se había dedicado gran parte de tiempo a estar en ese lugar, enseñando la palabra de Dios y discipulando a las primeras personas. Y en este trabajo habían sido grandes colaboradores de este trabajo de enseñanza y de predicación, este matrimonio, Aquila y Priscila. Se detuvo en ese lugar entonces a enseñar y a predicar la palabra de Dios. Ahora, como hemos dicho en otra ocasión, el libro de los Hechos es un poco ambiguo en el tiempo, no es tan claro, no nos dice siempre con exactitud, pero algunas veces nos dice que el apóstol Pablo se detiene en algún lugar específico para enseñar y para predicar. Por ejemplo, Hechos capítulo 19, versículo 10, nos dice aquí sobre el apóstol lo siguiente, Hechos capítulo 19, versículo 10, nos dice, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Ya aquí está en Éfeso, está dedicando, se ha detenido en este lugar, en esta ciudad, a dedicarse a predicar y a enseñar la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 31, cuando Pablo se está despidiendo y llama a los ancianos para despedirse, él le dice lo siguiente, Hechos capítulo 20, versículo 31. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de día y de noche, no cesé de amonestar a cada uno de ustedes con lágrimas. Entonces dice, he dedicado gran parte de tiempo a estar aquí, a predicar y a enseñar. Ahora esto de detenerse por un tiempo lo podemos ver en el apóstol Pablo, ¿cierto? Vemos que él se detiene para enseñar, se detiene para discipular, y esta práctica de dedicarse a enseñar y a predicar después que mueren los apóstoles fue seguida por los cristianos que después le precedieron. Nos referimos a lo que se conoce hoy en día como los padres de la iglesia. Ellos lo que hacían era tomar a las personas y dedicarse a enseñarles 1 año o 2 años, por lo que tenemos evidencia en la historia. Y a ellos se le catequizaba, palabra que no es católica romana, sino que es una palabra que se extrae del griego bíblico y significa enseñanza, catequizar. Y los que eran enseñados se le llamaba catecúmenos, que eran los que eran discipulados, enseñados en la palabra del Señor. Y ellos se detenían 1 año o 2 años aproximadamente a enseñar a las personas, a enseñar lo que significaba ser cristiano. Y cuando revisamos entonces esta evidencia podemos ver, por ejemplo, en Cirilo de Jerusalén, que fue un padre de la iglesia, el cual se nos cuenta que en un libro que se llama La Catequesis, en donde él hace una serie de sermones a los catecúmenos, o sea, a los discípulos que están ahí escuchando, y se dedica a enseñarles las doctrinas esenciales de la fe cristiana, el Dios trino, el pecado, la creación, la iglesia, los sacramentos, etc. Le enseña detalle tras detalle para prepararlos a entender lo que significa ser verdaderamente un cristiano. Entonces, esto no era algo que solo hacía el apóstol, sino que la iglesia antigua tomó también como práctica de poder enseñarles a las personas que llegan respecto a qué significa la fe cristiana. Y por eso Pablo quería mostrarles a ellos que el ser cristiano incluye un sacrificio, una negación a mis propias pasiones, a mis propios deseos y, por supuesto, a lo que la cultura en general y el mundo en general enseña.
Es una tarea de enseñar y aprender constantemente. El discipulado no es una cosa de que uno empieza y va a terminar. El discipulado es toda la vida. Toda la vida yo voy a estar discipulándome y aprendiendo de Dios. Y por eso Pablo tenía expresiones de mucho afecto y también de mucho dolor por esperar y desear que sus discípulos, que aquellos que habían sido enseñados, fueran formados. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice esto: hijitos míos, ¿ya? Término siempre pastoral de Pablo, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, él dice, es como si yo tuviera dolores de parto. Bueno, uno dice, bueno, Pablo era hombre, ¿cómo va a tener dolores de parto? Bueno, pero él lo usaba porque en el mundo antiguo se veía el sufrimiento que era eso. Y él dice, yo sufro por ustedes de manera como si tuviera dolores de parto para que ustedes sean formados conforme al carácter de Jesucristo. Deseo que ustedes sean formados, anhelo que ustedes sean formados, que ustedes crezcan en la fe cristiana. Y también dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, ¿saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduviéramos como es digno de Dios, que nos ha llamado a su reino y a su gloria? O sea, él dice, lo he alentado, les he implorado, les he exhortado constantemente para que ustedes sean formados, hermanos. Anhelo que ustedes crezcan y conozcan más profundamente las doctrinas del Señor. La idea de un cristianismo rápido, la idea de un cristianismo express, de un comida rápido cristianismo, no existe, hermano, en la Biblia. No existe esa idea de que rápidamente tú vas a ser formado. La formación cristiana es toda la vida. La formación cristiana es profunda y se demora y es lenta y es un proceso lento que uno va constantemente enseñando, repite y repite y va profundizando. Y hay cosas que ahora entiendo y antes no entendía, y hay cosas que ahora veo y antes no veía, y eso es la fe cristiana, y eso es crecer como cristiano. Hay un artículo que escribieron 9 Marcas, un ministerio bautista bien conocido, tiene un artículo que se llama La prioridad de la paciencia, la oración y la predicación en la plantación de iglesias. Y este autor escribe lo siguiente, dice, al pensar en la plantación de iglesias, debemos rehusarnos a avanzar rápidamente cuando nuestro Dios se complace en hacerlo lentamente. Aunque puede que no encaje en el espíritu de nuestra cultura y época, confiamos que en el cambio profundo y duradero, arraigado en el Evangelio, que no sucede de la noche a la mañana. Si nuestro Dios concede avances y avivamientos, pero para que esos momentos sean genuinos y perdurables, deben darse en términos y caminos de Dios. O sea, una persona madura y cristiana que uno puede llegar a conocer no se formó de la noche a la mañana. Tuvo que sufrir, tuvo pruebas, tuvo dificultades, tuvo muchas cosas que enfrentar. Tuvo niños chicos, tuvo crianza de hijos, tuvo que enfrentar con eso, después creció y tuvo a los hijos adolescentes y tuvo que formarlos, y tuvo conflicto en la iglesia y quizás tuvo problemas con el pastor, y etcétera, etcétera, hermanos. Todo eso es formativo, todo eso es formativo y nos ayuda a nosotros para que seamos cristianos maduros. Y por eso vemos que Pablo se detenía, y también lo hacían los padres de la iglesia, se detenían para poder formar y enseñar a los cristianos bien las doctrinas del Señor. Y luego en la mitad del verso 18, ¿cierto? Nos encontramos aquí con que nos dice que se queda muchos días ahí entonces. ¿Qué se quedó haciendo? Discipulando. Se quedó enseñando el apóstol Pablo. Dice que se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Entonces, aquí en la mitad del verso se nos dice que Pablo entonces se despide y se embarca a Siria con Aquila y Priscila, y la intención de Pablo era moverse, ¿cierto?, a la provincia de Acaya, donde estaba, donde encontraba esta ciudad de Antioquía de Siria, que era la iglesia base, de que empezó en el capítulo 13, si recuerdan, los que lo enviaron fueron, ¿cierto?, esta iglesia de Antioquía, que era como la iglesia base, como decimos hoy, y la distancia entre estas provincias era aproximadamente 1.200 kilómetros por tierra y mar, así que sería un viaje bastante largo. Pero antes de llegar, vemos que llega, ¿cierto?, a Cencrea, que es el puerto de Corinto. Entonces llega a esta ciudad y Pablo se mueve. Entonces vemos estos movimientos de Pablo de un lado hacia otro lado, de un momento hacia otro momento, y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que motiva a Pablo de moverse a un lado a moverse a otro lado? Y podemos ver que siempre Pablo estaba en oración y estaba orando al Señor para que Él le mostrara con claridad cuándo moverse, cuándo no moverse, cuándo quedarse. Él no se movía simplemente porque quería,
sino que él sabía cuándo moverse, él sabía cuándo actuar, él sabía cuándo tenía que hacer ciertas cosas. ¿Y cómo lo sabía? Porque él había aprendido de lo que la palabra del Señor decía. Él conocía los principios bíblicos y además de los principios bíblicos, él oraba, o sea, estaba en comunión con Dios para poder hacer estos movimientos. No es que él se movía por moverse, él tomaba ciertas decisiones basado en lo que conocía la palabra de Dios. Y a eso, como cristianos, se le llama discernimiento. Discernir, que es juzgar qué es correcto y qué es no correcto, o qué es mejor en una decisión que yo deba tomar. Y a veces los hermanos, ¿cierto?, vienen hacia mí y me dicen, pastor, ¿cuándo tengo que moverme de iglesia? ¿O me quedo en esta iglesia o me voy a otra iglesia? ¿Cuándo tengo que hacerlo? Y la respuesta no es blanco y negro, la respuesta es, bueno, primero conoce los principios de la palabra, ¿no? Analice los principios de la palabra. Analice qué es una iglesia según la Biblia. ¿Qué es una iglesia? ¿Cuáles son los énfasis y la prioridad que hay que ver en una verdadera iglesia? ¿Cuáles son? Si lo sabe, entonces va a tener una buena base. Y luego, ore al Señor para que el Señor le guíe en esa decisión y entonces tome la decisión de lo que debe hacer. Y entonces le va a guiar a poder saber qué es lo que deben hacer. A la iglesia que usted asiste, sea esta o cualquiera, debe uno preguntarse, ¿enseñan sana doctrina? ¿Practican la sana doctrina? ¿Qué enfoque tienen sobre ciertos temas? ¿Cuál es el énfasis que hay en esa iglesia? Por ejemplo, yo podría ser miembro de una iglesia no reformada. Yo personalmente podría hacerlo. Pero ¿qué problemas voy a tener? ¿Qué problemas voy a ver a futuro? Inevitablemente el culto. El culto. Un culto que no está basado en la palabra del Señor va a traer conflicto. Y en las iglesias no reformadas hay cultos que no están ordenados como la palabra del Señor manda, como lo hemos visto en todas las clases ahora. Hay ciertos principios que Dios ya ha establecido y esos no son negociables, no son cambiables. También la aplicación de la disciplina de la iglesia. Hay iglesias que no practican disciplina. No se practica la disciplina como la palabra de Dios dice. Hay lugares donde no se practica y hay lugares donde sí se practica, pero no como Dios dice. Y entonces ahí tenemos un problema. Vamos a tener problemas porque no se practica como la palabra del Señor dice. Entonces, ¿cómo pensamos esos temas? Los pensamos analizando los principios de la palabra de Dios y teniendo discernimiento espiritual sobre esas cosas. Entonces, Pablo hacía eso. Pablo no se movía porque sí. Pablo discernía los momentos. Pablo era guiado por la providencia de Dios y estaba siempre atento observando esas cosas. Y luego al final del verso 18 vemos entonces que Pablo hace algo que para nosotros nos parece un tanto extraño. En el verso 18, ¿cierto? Al final dice, y en Cencrea, o sea, en esta ciudad puerto, se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Pablo entonces dice que se corta el cabello. Y aquí, para entenderlo, hay que recordar que Pablo era judío. Y un judío se basaba en lo que la palabra de Dios decía, en la Torá, ¿cierto? En el Tanaj, que es como ellos lo llaman. Se basaba en el Antiguo Testamento, como lo llamamos los cristianos. Entonces, habían una enseñanza en el Antiguo Testamento que era el voto nazareo, que se llamaba. Que está en Números capítulo 6. Números capítulo 6, si quiere seguirme ahí, vamos a leer 2 versículos donde nos dice lo siguiente. Números capítulo 6, versículo 5. Dice, durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor, se dejará crecer el cabello. O sea, ese era el voto que se hacía. Un voto era una consagración a Dios por ciertas cosas y se dejaba crecer el cabello y la barba, que era muy común en el mundo antiguo. Pero el verso 18, cuando terminaba eso, el verso 18 nos dice lo siguiente. Entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza y se consagrará a la entrada de la tienda de reunión y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. O sea, cuando se terminaba este voto que se hacía, finalmente, cierto que se hacía, tomaba el pelo y lo entregaba a los sacrificios que se hacían ahí. Entonces Pablo había hecho un voto, no sabemos en qué consistía necesariamente el voto, pero había hecho un voto a Dios y estaba terminando este voto. Y cuando terminaba este voto, lo que hacía era cortarse el cabello. ¿Ya? Cortarse el cabello. Entonces él hacía este voto a Dios, era un voto de consagración a Dios, de entrega a Dios. ¿Qué nos dice con esto Pablo? Pablo nos dice que es muy importante cumplir lo que se hace delante del Señor.
cumplir lo que se hace delante del Señor. Y en el Antiguo Testamento hay muchos llamados, en los Salmos y en todos lados, que dice, cumpliré mis votos al Señor. Los votos al Señor hoy en día se pueden ver, digamos, representados en los votos matrimoniales, por ejemplo, o el compromiso que yo hago con una iglesia local. Son votos, son compromisos que se hacen delante del Señor y que yo digo, voy a dedicarme a Dios en esto. Y Pablo lo hacía. Y nosotros, siguiendo sus pasos, no necesariamente cortándonos el cabello, pero sí siguiendo sus pasos de consagración a Dios, de apartarnos para Dios, para su obra y para su servicio. Ahora no está alejado Pablo de lo que la Escritura nos dice, que los cristianos estamos llamados a ser santos. Dios nos ha santificado por medio de lo que Cristo hizo, pero después nosotros tenemos que crecer en santidad. No es que es automático, hermano, no es que Dios va a venir hacia mí y me va a decir, no veas eso, no hagas eso. No es automático. Dios nos dio las herramientas de su gracia para yo ejercerlas y crecer en los medios de gracia. ¿Cuáles son? Palabra, oración. Venir a adorar al Señor como iglesia. Todas esas cosas han sido dadas por el Señor a su iglesia. Y por eso Pablo nos escribe en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. Si alguno de ustedes, dice Pablo, dice, no, yo ya fui salvado, no importa la santificación, entonces estoy rechazando lo que Dios me ha pedido. Yo he sido salvado, elegido, escogido por el Señor, ¿para qué? Dice Efesios, para ser santo. Yo he sido salvado por la misericordia de Dios para ser apartado del pecado, no para vivir en pecado. Y todo lo que Dios diga que es pecado en su palabra, debería ser mi preocupación de apartarme de eso. Y entonces vivir conforme a lo que el Señor me ha llamado. Así que Pablo no simplemente era alguien que servía, no era alguien pragmático que decía, bueno, yo sirvo nomás y no importa cómo viva. No, él servía en santidad. Y nuestro llamado como iglesia es que nosotros hagamos las cosas del Señor, pero viviendo en santidad. No es simplemente decir, yo quiero servir a Dios, yo quiero mostrar mis dones. Sí, hermano, amén. Bueno que tengas eso, pero debes hacerlo según la palabra del Señor que nos dice vivir en santidad. Porque eso es a lo que hemos sido llamados como cristianos. Y Pablo lo hacía así, hizo un voto, se consagró a Dios. Dijo, yo obedezco a mi Señor. Y voy a seguir sirviendo, sí, pero cumpliendo la palabra del Señor. Entonces luego vemos, mis hermanos, que Pablo, después de estar aquí en moverse de Corinto, va a llegar, ¿cierto?, en el verso 19 al verso 21, es donde vamos a mirar ahora, verso 19 al 21, va a llegar, entonces nos dice, a Éfeso. Va a llegar a Éfeso. Después de este largo viaje, Pablo va entonces a llegar finalmente a esta ciudad que él quería llegar. Y nos dice que llega a esta ciudad con Aquila y Priscila, que estaba con ellos, ¿cierto? Esta ciudad era una ciudad muy importante, culturalmente, comercialmente, religiosamente, y el capítulo 19 entero, que vamos a ver más adelante, va a hablarnos en detalle cómo le va en el ministerio en Éfeso. Pero por ahora podemos ver que en esta llegada, llega, ¿cierto? Y deja, dice, en ese lugar a Aquila y Priscila, ¿ya? Muy interesante, porque acuerden que Aquila y Priscila habían creado una relación en Corinto, ahora se había movido, habían viajado con él, y después de este tiempo, que no sabemos exactamente con exactitud cuánto es, los deja aquí. ¿Para qué? Para que ellos se preocupen de esta obra naciente que está floreciendo en Éfeso. Y esto nos muestra que Pablo siempre estaba preocupado de formar gente, dejar gente, formar gente, dejar gente y seguir con el viaje misionero. Entonces Pablo se dedica y deja este matrimonio, y seguramente este matrimonio había visto el ejemplo de enseñanza y el ejemplo de la predicación del apóstol Pablo. Y entonces los deja ahí en la ciudad de Éfeso. Este es, hermano, el fruto del discipulado que el apóstol Pablo había hecho en, ¿cierto?, estos hermanos, que es uno de los deseos que tenemos como iglesia. Que nosotros seamos cristianos que crecemos y que maduramos en las cosas del Señor. Efesios capítulo 4, versículos 12 al 13 nos dice que este es el fin por el cual el Señor levanta en la iglesia a pastores, ancianos, maestros, diáconos,
¿Cuál es el propósito? Nos dice Efesios 4, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Pablo forma a estos hermanos y estos hermanos se van a transformar en aquellos que han crecido y han madurado para hacer la obra del Señor. Cuando le escribe a Timoteo también le dice lo mismo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, le dice Pablo a Timoteo, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Se dan cuenta? Pablo siempre tiene esa visión de preparar gente, dejar gente y seguir. Esa es parte de la labor misionera que ve el apóstol Pablo. Y eso, hermano, es el deseo que deberíamos tener aquí. ¿Queremos más pastores? ¿Queremos diáconos? Queremos eso en esta iglesia, ¿no? Queremos que ustedes, como miembros de iglesia, maduren y crezcan en el Señor. Porque ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo que nos muestra la palabra del Señor. Cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, bueno, yo, saben, tengo 3 hijos, y tenemos a nuestros hijos pequeños, cuando son bien pequeños, como Franquito, ¿cierto? Un bebé, ¿qué es lo que hacemos? Los cambiamos, los bañamos, le mudamos el pañal, ¿cierto? Porque son pequeños y dependen de nosotros. Pero imagínense que llegan a 15 años mi hijo Franco y todavía lo baño, le cambio pañal, le doy la comida en la boca. ¿Creen que está bien eso? Todos concluiríamos que es incorrecto, ¿cierto? O sea, hay un problema ahí. ¿Por qué hay un problema? Porque no desarrolló la autonomía. No desarrolló el poder alimentarse, el poder tomar la cuchara, el poder cambiarse su ropa. Y tenemos un problema entonces. La pregunta es, ¿por qué pensamos entonces que cristianos que llevan 10, 20 años, todavía hay que darle la comida en la boca? Todavía hay que mudarlo. Todavía hay que decirle, sí, hijito, ven, llora conmigo. ¿Por qué pensamos que está bien eso, hermanos? No está bien, hermanos. Yo siempre digo, está bien que un hermano nuevo venga y me pregunte muchas cosas. No tengo problema, hermanos. Y también los miembros pueden preguntarme muchas cosas. No hay problema. Pero si han pasado 10 años que ha estado en esta iglesia, 10 años o 20 años, y es la misma actitud, ¿dónde está la autonomía que deberíamos tener? ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde está el que yo lea y estudie la palabra del Señor por mí mismo y entienda la palabra del Señor y la aplique? ¿Dónde está la guía para los varones de sus familias, ellos mismos? Y no, pastor, ¿sabe qué? Necesito que venga a guiar a mi familia. No, hermano, ¿cómo? Si yo los capacito a los hombres para que entonces ellos ejerzan su labor. Las mujeres también aprenden lo que dice la palabra de Dios para que ellas ejerzan su labor en su hogar, como padres, como madres, como esposas. ¿Dónde está eso, hermanos, en nosotros? ¿Dónde está el altar o culto familiar para poder guiar a nuestros hijos en el Señor? Si no hay eso, hermanos, si nunca hay eso, si no hay crecimiento en esas cosas, hermanos, entonces es difícil que podamos decir, estamos creciendo. Estamos teniendo un problema. Pablo formaba a la gente para que creciera, para que fuera autónoma. Y esa es la idea que queremos tomar como iglesia. Lo mismo, crecer, madurar en el Señor. Ir creciendo. Mientras van creciendo, van madurando. Y mientras van madurando, sí, van a seguir con luchas, sí, van a seguir con tentaciones, porque es parte de la vida cristiana. Pero van a saber manejarlas mejor. Porque han crecido, porque han madurado, porque ya saben lo que hay que hacer. Porque ya saben dónde deben correr. Porque ya saben dónde tienen que humillarse en el trono de la gracia del Señor. Porque ya saben que ustedes han descuidado la oración y la palabra del Señor. Y eso es la causa raíz del pecado. Lo saben. Pero no obedecen a hacerlo. Entonces, obviamente, crean el seguir siendo inmaduros. Y el no crecer. Pero la palabra nos llama, y el apóstol Pablo nos enseña, que forma para que crezcan y luego se multipliquen. Hermanos, estamos llamados a alcanzar a otras personas. Estamos llamados a dejar de enfocarnos en nosotros y en nuestros problemas siempre. Y enfocarnos en que hay perdidos, que hay gente que necesita del Evangelio, que hay gente que necesita conocer al Señor. Y que entonces yo tengo que estar preparado para eso. Y eso es lo que vemos aquí en el apóstol Pablo. Entonces, vemos que Pablo entonces en el verso 19... lo que va a hacer es lo que ha hecho constantemente. Dice que deja entonces a Aquila y Priscila, ya hermanos que habían crecido en el Señor y podían trabajar en esa obra. Y dice que entra Pablo a la sinagoga y discute con los judíos. O sea, un método que Pablo ha estado haciendo siempre. En otras partes de la Biblia,
hemos visto que ese es el método que Pablo usa. Solo por poner un ejemplo, Hechos capítulo 13, versículos 14 y 15, nos dice que Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Y conocemos lo demás de la historia, lo vimos aquí. Pablo predica, enseña, y lo hace constantemente. Llega a una ciudad, sinagoga a predicar. Llega a una ciudad, sinagoga a predicar. A veces conflicto, a veces aceptación, a veces rechazo, sí. Pero siempre Pablo está ahí, preparado en poder predicar el mensaje del Señor. Entonces vemos que Pablo entonces hace esta tarea. Era un hombre preparado en la palabra del Señor para realizar esa tarea. Y esa es otra de las cosas que es crecer y es madurez. Estar preparado para predicarle a personas en contextos que quizás nunca esperamos que van a darse, pero se dan para que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Y para eso tienes que conocer la Biblia. A veces no vas a tener hoy en día un celular en la mano o una Biblia en papel, pero deberías conocer en tu mente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la has masticado, la has meditado, la has estudiado, la has reflexionado y está en tu mente. Y como está en tu mente, entonces tú puedes predicarle y explicarle el Evangelio a otra persona. Y vemos que Pablo entonces, después de este trabajo, de dejar ahí a Aquila y Priscila, después, ¿cierto? Lo que va a hacer en los versos 20 y 21 es que Pablo se va a ir. Versos 20 y 21, entonces cuando estaba ahí le rogaron que se quedara más tiempo, pero él no consintió, ¿ya? Sino que se despidió y diciendo, volveré otra vez a ustedes si Dios quiere. Y ahora uno se pregunta aquí, ¿cierto? Se abrieron las puertas, quizás como en otro lugar no había pasado, había predicado, y Pablo en vez de quedarse ahí, uno dice, se va Pablo. Oye, se abrieron las puertas, está creyendo gente, Pablo quédate, ¿no? Y Pablo se va. ¿Por qué? Bueno, porque está Aquila y Priscila. Los dejó ahí y dice, bueno, es hora de partir, yo tengo que hacer otras cosas, pero ya los dejé a ustedes, los capacité, ahora hagan la obra del Señor. Hagan la obra del Señor. Y dice, volveré otra vez a ustedes, usando la frase, si Dios quiere. O sea, Pablo está totalmente entregado ¿a qué? A la voluntad del Señor. Mira, si el Señor quiere, voy a volver a verlo. No es una frase cliché, hermano, decir, si Dios quiere, no es una frase cliché para nosotros, es una verdad de la Biblia. Es decir, que en verdad nosotros no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Dios. Porque nuestra vida puede terminar, podemos morir, o podemos no volver a vernos nunca más, pero si Dios quiere, puede permitirlo. Por eso Santiago lo dice también en el capítulo 4, versículo 15, en su carta, dice, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No pensemos en que simplemente vamos a hacer las cosas, no, si Dios quiere. Ahora, esto no significa, mis hermanos, por si acaso, como otras personas concluyen, que no hay que planificar, ¿ya? Lo que hay que hacer es planificar pensando en Dios. Eso es lo que hay que hacer. Planificamos en las cosas y hacemos las cosas que tenemos planificadas, pero si Dios quiere. Dios puede cambiar los planes, sí, pero podemos planificar ciertas cosas entregándonos a la providencia de Dios y diciendo dependemos del Señor en todas las cosas que hemos planificado. Es poner todos nuestros planes, todo en la presencia de Dios y decir, Señor, miren, aquí estoy, Señor, quiero hacer esto, tengo este proyecto, Señor, este es mi anhelo, esto es lo que yo quisiera, Señor, pero haz tu voluntad y no la mía, como decía Jesús. Haz tu voluntad, Señor. Pongo esto ante tu presencia, pero que sea como tú quieres, Señor, no como yo quiera. Que sea hechas las cosas como tú quieres. Y entonces Pablo les dice esto, si Dios quiere, voy a volver. También nosotros debemos decir, si Dios quiere, haremos esto, aquello en la iglesia, si Dios quiere, haremos proyectos, ideas que tenemos en la iglesia, si Dios quiere, podremos terminar aquí atrás, si Dios quiere. No depende de nosotros, depende totalmente de Dios. Y Pablo entonces, finalmente, en los versos 22 y 23, vamos a ver que él se va porque tiene un propósito. El propósito va a ser fortalecer a los discípulos. Estamos, acuérdense, terminando el segundo viaje de misionero. Entonces Pablo, versos 22 y 23, va a hacer fortalecer a los discípulos. Entonces Pablo, vemos que se mueve de Éfeso a Cesarea, que era una ciudad puerto y administrativa importante de Roma. El viaje de Pablo tuvo que haber durado 2 o 3 semanas. ¿Ya? Este viaje es, nosotros leemos de un versículo a otro así rápido, pero en verdad eran viajes muy largos, 2 o 3 semanas, 1000 a 1200 kilómetros aproximadamente en barco. Y luego Pablo, que llega a Cesarea, se nos dice que subió a Jerusalén para saludar a la iglesia. ¿Ya? Entonces del puerto a Jerusalén eran más o menos 100 kilómetros, como ir de aquí a Santiago. Y entonces, cierto, dura
el viaje 3 días, si voy a pie 2, si voy en caballo 1, ¿ya? Entonces Pablo va y sube a saludar. O sea, un ejercicio tan simple para nosotros, ¿cierto? Ir a Santiago en bus rápido, llegamos en un ratito. Para Pablo eran días, ¿ya? Y por eso en el mundo antiguo todo era más lento. Entonces Pablo va a saludar a la iglesia. ¿Por qué va a saludar a la iglesia? Porque él tiene una relación con la iglesia. La idea de saludar a la iglesia era, ¿cierto?, tener esta comunión con la iglesia. Y era saludar a la iglesia de Jerusalén. Ahora, si ha visto con detalle el libro de los Hechos, la iglesia de Jerusalén no siempre tuvo confianza en Pablo. Cuando él se convirtió al principio, nos dice en Hechos 9, cuando él se convirtió al principio, si uno lee Hechos 9, verso 26, dice que cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. O sea, dudaban de su conversión. A pesar de la gran conversión que todos conocemos, dudaban de que él verdaderamente se haya convertido al Señor. Tenían dudas. Pero Bernabé, ¿cierto?, lo toma, dice, verso 27, y lo presenta ante los apóstoles y les cuenta lo que el Señor había hecho y habían visto en el camino. O sea, ¿cierto? Bernabé, uno de los que sí cree que realmente ha tenido un encuentro con Dios y lo trae. Miren, sí, es verdad, se convirtió, es verdad, es creyente. Miren lo que Dios ha hecho en su vida. Y entonces lo trae y lo presenta. Ahora, Pablo iba a saludar a esa iglesia, a la iglesia que no le creyó, a la iglesia que no confió en él. A esa iglesia es la que Pablo iba a saludar y con la cual había tenido al principio desconfianza, después hubo más confianza cuando le ayudaron con la necesidad de la hambruna que hubo y que le llevó Pablo y Bernabé, cuando se reunieron después en Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén, fue como de a poquito agarrando confianza hasta que finalmente podemos ver que aquí va y saluda a la iglesia en Jerusalén. Lo cual nos muestra, hermanos, que las relaciones entre hermanos y en iglesia no siempre son buenas inmediatamente. Hay que sacarse ese idealismo, mis hermanos, que las relaciones como cristianos siempre van a ser buenas entre nosotros y maravillosas. No, porque entre nosotros a veces hay desconfianza, a veces hay pecados de prejuicio, hay ideas preconcebidas que están mal, pero que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Nos dice la palabra, conocernos, relacionarnos, tener comunión, y eso el Señor nos va a ayudar a que crezcamos como iglesia. Pablo perseveró en el amor, perseveró en esta tensión y finalmente ahora iba a saludar a los hermanos. Tenía, al parecer, una buena relación con los hermanos. Y nos dice entonces que después que saluda a la iglesia, en el verso 22, va y desciende a Antioquía de Siria, que era el lugar donde él al principio quería llegar, que era la iglesia base, ¿no? La iglesia base. Este viaje de 500 kilómetros aproximadamente era un viaje a pie, 20 o 25 días, ¿ya? O a caballo, 12 o 15 días, poquito, ¿no? Entonces llega a esa ciudad y entonces dice que después de pasar ahí algún tiempo. Esto quiere decir que se detuvo un tiempo en esta iglesia, no nos dice Hechos cuánto tiempo, pero se detiene un tiempo ahí y ahí se encuentra, yo creo, con los viejos amigos, ¿no? Los viejos hermanos. Esos hermanos que lo vieron al principio, cuando lo lanzaron al primer viaje misionero, seguramente recuerdan las historias, los momentos que pasó, les cuenta cómo le fue, la experiencia. Pablo tiene como una especie de descanso aquí, de refrigerio espiritual, de tener comunión con los hermanos. Porque no nos dice nada, no hizo nada, no se dedicó a predicar nada, sino que descansa aquí. Tiene comunión con los hermanos. Y luego de eso va a seguir su viaje. Va a seguir su viaje, como nos dice finalmente en el verso 23. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. O sea, Pablo, después de pasar ese buen tiempo en Antioquía, en la iglesia base, con los hermanos de tantos años quizás, entonces él nuevamente empieza a emprender el viaje de recorrer distintos lugares en las regiones de Galacia y de Frigia, que eran aproximadamente 700 a 800 kilómetros, lo cual era un mes o un mes y medio viajando. Imagínense, hermano. Y que se iba caminando, iba mucho más lento. Pero Pablo lo que hace es finalmente, y esa es la frase importante aquí, fortaleciendo. Fortalece a todos los discípulos. Y al igual como terminó en su primer viaje misionero, que fue fortalecer a todos los hermanos, ahora termina de la misma manera, fortaleciendo a todos los hermanos. El primer viaje misionero, si ustedes recuerdan, cuando termina en Hechos capítulo 14, versículo 21, nos dice lo siguiente.
Hechos 14:21, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volviendo a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Y se va fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Cómo los fortalece? Le dice, bueno, es necesario que sufran, mucho ánimo, ¿no? Es necesario que sufran, porque en eso consiste el reino de los cielos, y también va, ¿cierto?, con ello encomendándolos al Señor, mostrándoles el Evangelio, etc. Entonces, fortalecer a los discípulos para Pablo era recordarle lo que es perseverar en la fe. Era recordarle lo que significa seguir a Cristo. Era recordarle las implicancias que tiene el Evangelio. Que la vida cristiana tiene muchas tribulaciones, pero debemos perseverar en medio de ellas. Y esto es formativo para nosotros como cristianos. El ánimo de los discípulos eran fortalecidos porque Pablo conocía y manejaba sin duda bien el Evangelio, que consistía no solo para los no creyentes, el Evangelio no es solo para los no creyentes, el Evangelio es también para nosotros. Es recordarnos que si nosotros hemos pecado, si nosotros hemos fallado, si nosotros no hemos vivido conforme a lo que Dios exige, es porque somos pecadores. Y la ley de Dios nos condena. Somos culpables, somos desobedientes, somos ingratos. Pero podemos venir ante el Señor y arrepentirnos. Podemos venir ante el trono de la gracia del Señor y confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Imagínense esas palabras, Pablo, yendo por todo lugar, escuchando pecado, escuchando crisis, escuchando gente que se aleja, escuchando frialdad espiritual, escuchando en toda esa iglesia. Pero pasaba fortaleciéndolo, diciéndolo, esta es la verdad, este es el mensaje del Evangelio. Hay esperanza. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, si reconocemos que hemos fallado, hay esperanza en Cristo. Él es el Salvador. Él es nuestro suficiente Salvador en quien podemos confiar. Oremos. Padre, te damos las gracias porque al finalizar, Señor, este viaje misionero, el apóstol Pablo, Señor, que tú usaste con poder, nos enseña varias cosas, Señor, y nos ayuda a pensar en cómo tu poder, Señor, y tu verdad y tu evangelio nos fortalece, nos anima, nos ayuda. Nosotros, Señor, fallamos, nosotros, Señor, pecamos, pero, Señor, reconocemos tu gracia cuando confesamos nuestra maldad y nuestro pecado, Señor. Y rogamos que nos ayudes, Señor, a tener esta mentalidad de querer vivir para ti en todas las áreas de nuestra vida, y que cuando fallemos, Señor, corramos a arrepentirnos y a humillarnos, Señor, en el trono de tu gracia, y reconocer que solamente por ti tenemos perdón de los pecados. Señor, guíanos y ayúdanos como iglesia. Queremos, Señor, extender el reino, queremos madurar, queremos crecer, no queremos, Señor, quedarnos siempre en el mismo lugar, sino que queremos, Señor, que tu nombre, que tu evangelio se extienda en esta región y muchas otras personas conozcan del mensaje del evangelio. Ayúdanos a vivir vidas íntegras, vidas, Señor, coherentes, consecuentes con tu palabra, para que podamos honrarte y glorificarte, Señor. Te agradecemos por esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.